Editorial. Evaluación del cuarto año de Salvador Sánchez Serén. ¿Qué tenemos que analizar? De eso hablaremos en República. Este 1 de junio nosotros estamos de aniversario y es que con mucha satisfacción su espacio de opinión está cumpliendo 4 años de estar al aire. El 1 de junio del año 2014, República SB era inaugurada con la conducción de nuestro colega Carlos Toledo y hasta este día seguimos llevándole un análisis muy objetivo, posturas desde todos los ángulos para que usted saque sus propias conclusiones de todo lo que ocurre en nuestro país. Los 4 años de República coinciden en el mismo periodo de tiempo del gobierno de Salvador Sánchez Serén. En aquel primer programa de la entrevista, el invitado de Carlos Toledo fue el vicepresidente Óscar Ortiz, con quien justamente habló de las proyecciones de este segundo periodo del gobierno del FMLN en materia política, económica, seguridad, entre otros. Han pasado 4 años y esta mañana analizaremos que de todo aquello que se dijo se ha cumplido y para eso ya están con nosotros Luis Mario Rodríguez, del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES, Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, y el doctor Héctor Dadidesi, exministro de Economía, economista e investigador. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República, qué gusto que me acompañen esta mañana. Es un gusto. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Gracias por estar conmigo en este análisis que vamos a desarrollar viernes, primer día de junio del año 2018. El presidente en unas cuantas horas llegará a la Asamblea Legislativa para ofrecer su discurso al Estado, a los diferentes grupos parlamentarios y al país del Estado a nivel económico, político, social de El Salvador. Dado que vamos a disponer de todo el espacio de esta entrevista para analizar diferentes momentos y diferentes temas, me gustaría primero en este primer bloque iniciar con un aspecto generador, una pregunta generadora. ¿Cómo llega el gobierno a su cuarto año de gestión? ¿Qué elementos destacarían ustedes en este proceso de 4 años de trabajo de Sánchez Serén y de su gabinete? ¿Cómo lo definirían este cuarto año ya de gestión de Salvador Sánchez Serén, Luis Mario? Bueno, Carlos, nosotros hemos hecho en el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES durante los 4 años de gobierno del presidente Sánchez Serén, lo hicimos también en el quinquenio anterior, cuando se creó el Departamento de Estudios Políticos, una apreciación del gobierno que lo que intenta presentar son aspectos todos documentados en los mismos discursos oficiales y documentos que hemos obtenido a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, en varios ámbitos y que presenta entonces algunos elementos para que el ciudadano evalúe la gestión. Me refiero a 5 aspectos. El primero tiene que ver con las bases de sustentación del presidente, qué tan sólido o resquebrajado está ese vínculo del presidente con el partido que lo llevó al poder, con aquellas organizaciones sindicales o de la sociedad civil que respaldaron su candidatura, y cómo en el caso del cuarto año de gobierno influyó los resultados electorales del 4 de marzo. Evaluamos también cómo está la relación del sector privado con el presidente, cómo está su compromiso con la democracia, las relaciones y coaliciones que ha hecho en la Asamblea Legislativa y la eficacia de la administración pública. En términos generales, Carlos, nosotros destacamos que el presidente, a diferencia de su antecesor, el expresidente Funes, ha tenido un estilo más dialogante. El empresariado reconoce en el presidente Sánchez Serén un estilo más sencillo y, una marca que ha impreso que tiene que ver con el establecimiento de mesas de diálogo en las que están participando distintos sectores. Eso contrasta, insisto, con el estilo del mandatario anterior, donde el diálogo prácticamente se rompió, donde semana a semana había una serie de cuestionamientos recíprocos entre la empresa privada y el gobernante, y vamos a decir que esto entonces le permite al presidente Sánchez Serén durante estos 4 años tener una discusión acerca de los principales temas de país. Ahí se le señala al presidente que no se concreta lo acordado, y eso sí es un reto que tiene el presidente Sánchez Serén para los próximos 12 meses,
que todos aquellos acuerdos que ha logrado en las mesas traten de luego ponerse en ejecución. Al presidente se le reconoce, y un ámbito que nos parece muy importante también, en el compromiso con la democracia, el respeto que ha tenido a los principios básicos de la democracia representativa. El presidente Sánchez Serén no ha presentado ninguna reforma a la Constitución de la República para cambiar la forma de gobierno, y eso creemos que debe considerarse, reconocerse y señalarse en el estudio, como de hecho lo hemos hecho en estos 4 años. Le señalamos su silencio, que en todo caso podría interpretarse de alguna manera como respaldo a posiciones que tiene su partido contrarias a su estilo en este tema de compromiso con la democracia. El FMLN claramente ha dicho, o se ha referido o ha dejado entrever señales respecto de la independencia de las instituciones, señales en contra de la Sala de lo Constitucional, algunas, indicios que quiere reformar la Constitución para cambiar la democracia representativa por democracia directa sin filtros. A la democracia directa no hay que tenerle miedo, pero sí a aquella que no tiene filtros, y ahí entonces es donde creemos que debe haber un pronunciamiento más claro para el presidente. Luego podemos hablar de otros ámbitos que tienen que ver con eficacia de la administración pública, que tanto ha hecho para atraer inversión, sus programas sociales y programas o infraestructura emblemática como el Puerto de la Unión, el Chaparral y el Aeropuerto Internacional, que sí tiene, digamos, algunos comentarios y retos, ¿verdad?, que hay que hacer. En su primera intervención, entonces, Luis Mario Rodríguez nos menciona, entre los aspectos de análisis que FUSADE ha hecho en su Departamento de Estudios Políticos, diálogo y sencillez del presidente de la República, pero también se requiere una postura más clara en otros temas y particularmente en la eficiencia del trabajo de la administración pública. Ramón Villalta, ¿cómo definiría los 4 años de gestión de Salvador Sánchez Serén? Bueno, yo creo que como en esto hay realidades y percepciones, ¿verdad? Dentro de las realidades, como ha señalado bastante descriptivo Luis Mario, el presidente tiene y es visto con esas características de una persona que es abierta al diálogo. Hay una serie de instrumentos creados para el diálogo, hay una orientación de generar ese diálogo no solo en los más altos niveles, sino hacia las comunidades también, que se generan vínculos para poder tener estos diálogos y resolver situaciones muy particulares de las comunidades. Sin embargo, cuando uno hace el análisis respecto de cómo es evaluado el presidente, este es el presidente más mal evaluado. Si uno compara con otros presidentes, por ejemplo en el periodo de Tony Saca, en aquel entonces Tony Saca parecía muy bien evaluado, aunque el gobierno también aparecía no muy bien evaluado, y uno podía decir en aquel momento, bueno, este es un país con un muy buen presidente, pero con un país que va muy mal. Ahora tenemos un país que, además de que tiene una evaluación bastante negativa el presidente, pero también tiene una evaluación bastante negativa respecto de su gestión. Esto estamos hablando ahí en percepción y de lo que la gente habla, pero que en realidades uno puede encontrar que hay una serie de acciones que en materia económica, por ejemplo, el gobierno ha impulsado desde la perspectiva de la recuperación del agro, particularmente los esfuerzos para recuperar el parque cafetalero. 900.000 quintales se han aumentado, 16.4 millones de quintales se han aumentado en toda la parte de la recuperación de la caña de azúcar. Es decir, hay una serie de aspectos que son evidentes, toda la inversión en materia de infraestructura que se ha visto por parte del gobierno, es decir, hay una serie de elementos. La inversión en materia de seguridad, que también se ha venido señalando, la disminución de pasar de 103 muertos de cada 1.000 a 80 en el 2016, a 60 y algo en el 2017, son realidades, pero que desde la percepción de la gente esto no le genera todavía como un impacto directo, porque la gente sigue percibiendo que la seguridad es uno de los aspectos que sigue dañando y golpeando mucho a la población. Entonces, sí tenemos un gobierno que ha hecho cosas importantes, que no ha sabido comunicar, que no ha sabido decir lo que está haciendo,
que la percepción de la gente, que esto está peor de lo que estaba antes y que el país va de mal en peor, con un partido obviamente que no siempre le ayuda y le dé el soporte necesario y que su misma actuación ha llevado a que efectivamente esté en el peor de los momentos. Entonces, 4 años que cierre este presidente con su partido que está en su momento, digamos, de mejor nivel de aceptación. Entonces, creemos de que esas son características que tiene este gobierno con esas realidades y esas percepciones. Antes de irme a la pausa, quisiera escucharle, doctor Dada, y en el siguiente bloque vamos a seguir ampliando, pero ¿cómo definiría usted 4 años de gestión de Salvador Sánchez Serén? Ha hablado Luis Mario Rodríguez, diálogo y sencillez, pero también hay que ver la administración pública. Ramón menciona, hay un tema de percepciones y realidades. ¿Cómo lo definiría usted? Primero yo quisiera decir que este es un gobierno que es menos malo de lo que se percibe, pero mucho menos bueno de lo que el país necesitaba. Y digo esto porque al gobierno se le juzga de una manera verdaderamente dramática. Si uno comienza a analizar áreas, uno puede encontrar bastantes áreas del gobierno donde la labor gubernamental sale comparativamente con los gobiernos anteriores bastante mejor. En el área de turismo, para poner un área, sobre todo el desarrollo del pequeño turismo, del pequeño servicio de turismo, para mí es sorprendente la labor que se ha hecho. El prestigio de honestidad que tiene en este momento el Ministerio de Obras Públicas entre los ingenieros, yo soy ingeniero civil antes que ser economista, y sé de qué estoy hablando, es impresionante. Es totalmente lo contrario de lo que había hasta 2009. En salud, que es el sector más... Mire, yo me llevé una gran sorpresa el 2014 en Costa Rica, cuando un tico experto en salud pública dijo que la reforma de salud que estaba haciendo la doctora María Isabel Rodríguez en El Salvador debía ser tomada en cuenta en Costa Rica, sobre todo los ecos, que en este momento Arena quiere disolverlos, dijo el otro día el jefe de fracción de Arena en una entrevista, creo que en este mismo canal en la noche. En fin, pero no digo que no hay áreas donde no, realmente para mí, por ejemplo, la cepa deja mucho que desear, ¿verdad? O sea, en el área de transformación de la matriz energética se ha hecho un gran avance. El Consejo Nacional de Energía silenciosamente ha hecho una gran labor, pero no cumplió con su misión más importante, como no la cumplió tampoco el gobierno de Funes. El 2009 se recibió un país con un modelo económico totalmente fracasado, muerto, que la administración Saca había tratado de mantenerlo más o menos en vida con algunos subsidios, y no se han hecho cambios, los cambios que ese modelo requería, estructurales, salvo en algunas medidas que ciertamente han permitido avanzar un poco en el crecimiento económico, como las que mencionaba Ramón. Los cambios en el agro son importantísimos. El tratamiento de la micro y pequeña empresa es un vuelco muy importante, pero no se hizo lo fundamental, que es generar un modelo económico que permita crecer. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a ir desarrollando en los siguientes bloques ejes temáticos. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos de seguridad, posteriormente economía, hablemos de corrupción y la relación del gobierno con sectores empresariales y sectores políticos para tener una perspectiva bastante amplia del análisis del ejercicio gubernamental. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con este panel de análisis del 4º año de gestión de Salvador Sánchez Serén. Están conmigo Luis Mario Rodríguez de FUSADES, Ramón Villalta de ISD y el doctor Héctor Dada Iglesias, ministro de Economía, economista, pero también al inicio ingeniero, como nos mencionó. Me gustaría que en este bloque hablemos un poco del tema de seguridad y vamos a retomar algunos elementos que hablábamos en introducción para esta entrevista, de la primera entrevista que tuvo República hace 4 años, que tuvo Carlos Toledo con el vicepresidente Óscar Ortiz. Me gustaría que escuchemos las declaraciones que en aquel momento brindó el actual
el vicepresidente en materia de seguridad pública y en función de eso discutimos. ¿Cómo recuperarán ustedes el control de la seguridad en este país? Bueno, economía, empleo decente, seguridad y una inversión masiva en educación y salud van a ser como nuestros retos más importantes junto con Salvador, nuestro presidente, en los próximos 5 años. No hay duda de eso, y el tema de seguridad tiene que ser abordado en el corto y mediano plazo. Es decir, no puede esperar, es un tema que hay que dar respuestas, y por eso en los próximos días comenzaremos a dar a conocer varios programas que se van a poner en marcha, tomando en cuenta que nuestro esfuerzo central en el tema de la seguridad ciudadana será desmontar las extorsiones, golpear la red de extorsiones, tratar de garantizar el control de cómo a través de la extorsión no se sigue afectando a los pequeños negocios. Ahí tenemos entonces las declaraciones en aquel momento, 4 años atrás, de Óscar Ortiz, y hay aspectos interesantes que reflexionar, Luis Mario. Hablaba Óscar Ortiz en aquel momento estrategias de corto y mediano plazo, atacar las extorsiones, pero si hacemos una lectura muy rápida, yo solo voy a mencionar 2 hitos importantes: medidas extraordinarias y Plan El Salvador Seguro. ¿Cómo podemos hacer un análisis de las condiciones de seguridad en la gestión gubernamental? Bueno, Carlos, el tema de la seguridad es quizás el tema más complejo que tiene el país. De hecho, es el que identifica a la ciudadanía como el que le agobia a diario, porque podemos todos ser víctimas de la delincuencia. Es un problema que viene básicamente construyéndose su complejidad, no solo en los gobiernos del FMLN, sino en los gobiernos anteriores. Pero particularmente, que estamos analizando el 4º año de gobierno del presidente Sánchez Serén, nosotros hemos identificado algunos aspectos, digamos, relevantes. Hay que reconocer que se dio en estos últimos 12 meses una reducción de homicidios. Sí. Ciertamente no en el porcentaje que todos quisiéramos, pero bueno, hay ahí un esfuerzo de la Policía Nacional Civil y del gobierno que es importante que se mantenga de manera sostenida, y en el que nosotros creemos que con el tiempo que falta para que termine el gobierno del presidente Sánchez Serén, básicamente va a entregar el país con las mismas tasas de homicidio con las que lo recibió. Y eso, digamos, le deja un reto al gobierno siguiente. Luego reconocemos también una ampliación en la capacidad de los centros penitenciarios. Se han construido centros penitenciarios que el hacinamiento que sufre, digamos, este sector de la población que está ahí por haber cometido delitos, algunos ya condenados y otros solo procesados, también es importante que se siga mejorando, y hay ahí entonces un avance importante. Lo mismo que en materia siempre de centros penitenciarios, el avance de proyectos como Yo Cambio, que tienen que ver con la rehabilitación de los privados de libertad. Aparte de eso, ya en los aspectos que significan y representan retos en materia de seguridad, hemos detectado una acelerada, digamos, un acelerado deterioro en la credibilidad de la Policía Nacional Civil. Hay aspectos que deben ponerse ahí con luz amarilla que tienen que ver, primero, bueno, con faltas disciplinarias muy importantes y situaciones muy peligrosas, digamos, y lamentables, como lo que sucedió en el grupo de reacción policial, Sí. con el caso que todos conocemos de la agente Carla Ayala, y donde no es posible que, siendo una agente y habiendo estado con sus compañeros y acusándosele a sus mismos compañeros de ser los protagonistas de su desaparición, eso no esté resuelto. Hay algunos presuntos casos de corrupción que la prensa nacional ha señalado también al interior de la Policía Nacional Civil. También se señala de alguna manera violencia contra la mujer dentro de la Policía Nacional Civil, suicidios que se han presentado y que hay que también investigar. Y de alguna manera, bueno, a ver, la Policía Nacional Civil viene también siendo señalada, y ya no solo por entidades nacionales, sino por la relatora para el tema que tiene que ver con derechos humanos de Naciones Unidas, Sí.
con las ejecuciones extrajudiciales, que es una situación grave que también debe comentarse y debe resolverse. Hay un aspecto acá interesante que quiero incorporar también a la discusión, Ramón. El país hace poco tiempo, en pocos meses, recibió la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos, también, como mencionaba Luis Mario, de la Relatora en Derechos Humanos, y hay un señalamiento muy marcado y una sospecha muy fuerte de patrones de violencia de agentes de la seguridad pública, además de la denuncia ante las comisiones interamericanas de derechos humanos. Pero por otro lado también hay una realidad que debe de enfrentar estructuras criminales. ¿Y cuál es la estrategia en política de seguridad ante esas situaciones, Ramón? Sí. Yo creo que es importante en primer lugar reconocer que el tema de seguridad se viene tratando en el marco de un consenso social, de un diálogo, de la creación de un consejo en donde participan distintos sectores y actores de la sociedad, lo cual es importante porque hay un aporte a una estrategia para poder mejorar las condiciones de inseguridad que vive el país. Por supuesto que este tema que se ha señalado respecto de las violaciones en los internos, pero que también hay que reconocer esto que ya se ha señalado por parte de Luis Mario, en términos de que ha habido de manera constante, digamos, un proceso de reforma en el sistema penitenciario, el aumento en la inversión para crear nuevos centros penitenciarios, disminuir el hacinamiento en el que se encuentra, que todo eso genera obviamente una condición muy de elementos prácticos para aumentar condiciones también violentas dentro de los mismos centros penitenciarios, el mantener toda esta idea de este programa Yo Cambio contribuye mucho realmente a un proceso de reinserción y de oportunidades que se han generado para los internos a efecto de poderse incluir de nuevo a la sociedad. Todo lo que tiene que ver con las acciones de prevención de la violencia, la inversión que hay a través del PES en una importante cantidad de municipios, generando infraestructura social para que los jóvenes puedan tener una mejor condición, la inversión en infraestructura, en equipamiento, en tecnología, también a la Policía Nacional Civil. Es decir, hay una serie de aspectos, y uno de los aspectos fundamentales y relevantes es que en este periodo se ha adoptado una estrategia de prevención de los feminicidios y de violencia, que este es un tema que no aparecía en la agenda de los gobiernos anteriores, pero que ahora, a partir también de la presión de las organizaciones de mujeres, el tema ha sido incluido, una estrategia ha sido incluida. Yo creo que este es un tema fundamental. Entonces yo sí creo que, a pesar de que hay estos señalamientos desde la lógica de cómo se está comportando lo que sucede dentro de las cárceles, la acción de los que cuidan las cárceles, etcétera, etcétera, sí es cierto, hay un reconocimiento y el mismo gobierno lo ha reconocido, pero que al mismo tiempo uno dice, bueno, pero es que hay que resolver este problema de violencia. Estamos claros cómo era que funcionaban esas estructuras en el entorno de los centros penitenciarios. Era una operación que había de casas que se alquilaban, que casas que funcionaban, que servían de apoyo a los internos para poder trasladar líneas, orientaciones para el cometimiento de más delitos. Entonces yo creo que sí, que hay una serie de medidas que se han tomado, que han adoptado. Lamentablemente la ciudadanía sí sigue teniendo una percepción, pero también sigue teniendo una realidad, que el tema de las extorsiones, aunque se ha combatido bastante, sigue siendo uno de los elementos que más pesa. Doctor Daces. Mire, este es un tema muy complejo y creo que la sociedad salvadoreña en general ha fracasado frente a la violencia. Lo decía Luis Mario, no comienza ahora. Yo me recuerdo cuando yo era director de Flaxo a mediados de los 90, que hicimos el primer análisis de pandillas. La reacción de los dirigentes políticos de la época es: si son muchachos ya les va a pasar. Sí, uno de esos muchachos era el viejo Limba. Nunca lo hemos enfrentado en su origen. Aquí estamos hablando de la represión y de la reinserción en la sociedad de los presos. Pero ¿de dónde nacen los pandilleros? Una sociedad que perdió su tejido social, que no se hizo nada por reconstruirlo después de la guerra, sino todo lo contrario. El tejido social requiere Estado, curiosamente, para poder sostenerse.
no se le ha dado un papel a los municipios claro, que no es construir canchas solamente, es construir tejido social. Y hay una cosa que a mí me obsesiona, pero que a casi nadie le preocupa. Somos una sociedad que ha perdido su identidad nacional. Una sociedad que ni siquiera cultiva el recuerdo de sus grandes personajes. Una sociedad que no tiene anclas que le permitan generar una identidad. Y si usted hace un análisis, usted ve que en aquellas zonas, cantones a veces, pequeños municipios otras veces, donde el tejido social o no se destruyó o se reconstruyó en la paz, ahí no hay violencia. San Antonio de los Ranchos, por ejemplo. Algún cantón o dos cantones de Suchitoto, donde el tejido social o se reconstituyó, por ejemplo, en San Antonio de los Ranchos es de repoblamiento. Sí. Todo el norte de Morazán. Creo que esos son los casos que debemos analizar y darle un papel a los municipios, sobre todo con respaldo del gobierno central en el tejido social. Y si algo debe de entender esta sociedad es que una situación extraordinaria de violencia exige un esfuerzo extraordinario de la sociedad entera, aún para financiar las labores de seguridad pública. Porque queremos aumentar el presupuesto, las labores de seguridad pública, que tienen costo, ¿verdad? La labor de prevención, que tiene costo, que es más cara todavía que la seguridad pública, pero queremos disminuir el presupuesto. No se puede, ¿verdad? No se puede comerse el pastel y querer tenerlo entero, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría, ya que hice esa analogía sobre el pastel y la distribución, me gustaría que en el siguiente bloque hablemos de economía. Y una discusión interesante es, este gobierno se ha planteado hacer modificaciones del modelo económico, y creo que ese es uno de los puntos que me gustaría debatir con ustedes. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos en este panel de análisis de evaluación del cuarto año de gestión de Salvador Sánchez Serén y su gabinete, con Luis Mario Rodríguez, Ramón Villalta y Héctor Dadairez. En este bloque lo vamos a hacer de economía, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, escuchemos las declaraciones que hace 4 años brindó Óscar Ortiz en el campo económico en la entrevista que tuvo de República con Carlos Toledo. Hemos dicho que hay que volver a retomar el camino, y el camino que se ha empezado a desarrollar en estos últimos años es levantar nuestro sector agropecuario, es transitar a la agroindustria, es apostar por una pequeña, mediana y gran industria fuerte, es apostar por mejorar el entorno para que las exportaciones sigan creciendo en El Salvador. Esto requiere una fuerte alianza pública-privada, esto requiere un fuerte trabajo conjuntamente con el sector empresarial, como lo ha planteado nuestro presidente de la República en su discurso inaugural, en el sentido que donde más tiempo prestó es en la voluntad que él tiene para liderar un esfuerzo de diálogo permanente. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Óscar Ortiz. Voy a invertir un poco el orden e iniciaría con el doctor Dada en este momento y luego escucho a Ramón y a Luis Mario, pero en ese momento ya hablaba de alianzas públicos-privadas a promoción de la agroindustria y la pregunta que me genera esto, doctor Dada, es ¿eso son indicios para transformar un modelo económico o es mantener el modelo que se ha venido gestionando en los últimos 25 años? Yo diría que hay que decir que hay reformas, pero que no son estructurales del modelo. Por ejemplo, el apoyo al agro, hay que decir que no ha funcionado en todo lo que el país requiere, pero no hay duda que siguiendo acciones que se comenzaron en el gobierno de Funes, hay que recordar que los gobiernos de Arena tenían de política acabar con el agro. Lo dijo el ministro de Hacienda de uno de los gobiernos de Arena, que el país no tenía vocación agrícola y que entonces había que convertir a los 600,000 campesinos en pegadores de botones en la maquila. O sea, venimos de una situación de ese estilo. Se comenzó en Funes, se ha continuado ahora.
la misma sistematización de la entrega de los paquetes agrícolas y considerarlos no ayuda social, sino estímulo a la producción, ya es un cambio radical. Y la dependencia, por ejemplo, de maíz que teníamos, que era de más del 50% del maíz que consumíamos se importaba, hoy creo que producimos como el 90% del maíz que consumimos. Creo que algunas cosas se han hecho, para ser justo. Pero seguimos teniendo un modelo que perdió todas sus apuestas. Hace bastante tiempo. Ya el 2003 FUSADES, cuando le hacen la propuesta de plan de gobierno al presidente Saca, ese plan dice, con estas políticas económicas el país se dirige a una crisis. FUSADES propuso un cambio de política, eso es el modelo, ¿va? Cambiar las políticas económicas. Pero ni FUSADES se hizo cargo de su documento, ni el país se hizo cargo de ese documento. No hemos hecho los cambios sustanciales. Entonces somos un país que depende mucho de las remesas, o sea, de exportar salvadoreños pobres para disminuir la pobreza en el país, pero que estos pobres a su vez subsidian a pobres en el país. Esa es la política social más importante. 5.000 millones de dólares de política social, más que el presupuesto de la nación. Con esas ideas que el doctor Dada menciona, Ramón, aparecen otros aspectos. El gobierno ha tratado o ha hecho un esfuerzo de hacer un modelo de análisis del estudio multidimensional de la pobreza, tratar de hacer énfasis y buscar otras maneras para entenderlo, pero por otro lado, y coincido con la idea del doctor Dada, si las políticas económicas han ido en función de esas condiciones, no solo de pobreza, de exclusión social, ¿ha existido alguna convergencia en esto? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo de que lo que nos sucede en el país y especialmente en el gobierno es que el análisis muchas veces se hace como por separado. Y uno escucha la opinión del vicepresidente Oscar Ortiz cuando habló de las condiciones de seguridad y que eran las apuestas, mencionó un poco la parte de inversión económica para las comunidades, para los sectores, y cuando habla de la economía se habla y se va a lo macro y se olvida del tejido productivo comunitario y se olvida del territorio. Obviamente uno reconoce que hay avances importantes en materia energética, como se ha dicho, que ha habido una inversión fuerte en la recuperación del agro, especialmente en temas de café y en temas de caña de azúcar, pero digamos muy poco se ve la inversión en esa dinámica productiva comunitaria de pequeñas cooperativas o cooperativas agropecuarias que están prácticamente sin el acompañamiento, sin la asistencia, y que la inseguridad del país, para que pueda ser resuelta, no solo puede ser con una inversión en la estrategia de control, en el aumento de más cárceles y todo esto que ha sido positivo, sino en cómo en verdad estructuralmente se apuesta, como decía el doctor, a la recuperación de ese tejido social, pero que ese tejido social no se puede recuperar si no hay una inyección económica y una visión de aumentar la capacidad productiva territorial del país. Y seguimos viendo entonces el desarrollo económico desde una perspectiva en la que se invierte en grandes núcleos, en grandes polos de desarrollo, pero no se invierte en una lógica de desarrollo territorial. Es la recuperación de la capacidad productiva que tienen y que han tenido las comunidades, y que esa capacidad se ha perdido. Y esto se acompaña con una política social que no contribuye a generar una, digamos, una significación económica para que la gente pueda de manera por sí sola emanciparse de esa condición de pobreza en que está viviendo. Por lo tanto, ni la política social contribuye a aumentar una dinámica productiva, ni la política económica contribuye a dinamizar esa política o esa capacidad productiva de las comunidades, ni las prácticas ni las políticas de prevención, porque se ven como muy separadas, pero se abandona precisamente que esa capacidad que existe, porque existe una capacidad en los territorios, hay organizaciones,
hay pequeñas cooperativas, hay mecanismos asociativos de las comunidades, pero eso es lo que no se está acompañando, eso es lo que no se está dinamizando, y por lo tanto lo que seguimos teniendo son comunidades que están esperando que el gobierno llegue a través de la política social, y en esa perspectiva también muy asistencialista. Antes de irme a la pausa, quiero escuchar a Luis Mario en un aspecto de la necesidad de entender un modelo económico en donde se traslapen políticas económicas y políticas sociales en función de un horizonte, y deja la impresión de que el énfasis que mucho se ha dado a nivel de medios de comunicación ha sido respecto al crecimiento económico por sí misma, pero no la discusión de que un modelo de desarrollo económico implica la intersección con políticas sociales, con apuestas fiscales, pero también con un horizonte de 5, 6 o hasta 10 años de proyección de políticas públicas, Luis Mario. Claro, Carlos. A ver, mire, la alternancia en el gobierno permite que los ciudadanos puedan contrastar políticas públicas que han implementado los de un signo o de un partido y los que le sucedieron en otro. Aquí podemos decir que ambos, tanto los gobiernos del FMLN, el primero y el segundo, como los gobiernos de Arena, no encontraron la fórmula para que haya crecimiento económico. Ya el doctor Dada lo mencionaba. Y eso es un problema ciertamente estructural. ¿Pasa por el modelo o no? Hay que debatirlo, ¿ya? Pero cuando uno compare, como estamos analizando el cuarto año de gobierno, primero en materia de atracción de inversión extranjera, nosotros hemos registrado que sí hubo un salto importante en estos últimos 12 meses, pasamos de 373 millones a 791 millones, vamos a decir que ahí hay un esfuerzo importante, pero que no es suficiente para lo que necesitamos en el país con el propósito de sostener los programas sociales a los que ya Ramón y el doctor Dada se referían. Si nos comparamos con Centroamérica, Costa Rica en el 2017 obtuvo 2.848 millones de inversión extranjera directa, Honduras 1.012 millones, Guatemala 966 millones, hasta Nicaragua, que ahora lo cuestionamos mucho por toda la represión y el régimen que tiene, obtuvo 816 millones de inversión extranjera. Hay que señalar, en contraste a esto, que hay muchos indicadores. Por ejemplo, en el informe de competitividad mundial bajamos 7 posiciones, en el informe de libertad económica retrocedimos 9 posiciones. Ciertamente hay un clima que lo conversábamos fuera de cámara con el doctor y con Ramón, de falta de confianza que ha caracterizado lamentablemente gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Y hay que señalar también que en el tema económico necesitamos apuestas y visión de país, y ni las implementó Arena ni las ha implementado el FMLN. Si no nos ponemos de acuerdo como sociedad qué tipo de país queremos y hacia dónde va el rumbo o hacia dónde queremos llevar el país, no vamos a lograr hacer crecer a nuestra economía ni financiar los programas sociales, que al final es lo más importante. En estos 4 años, por ejemplo, el sector privado, no obstante reconocer el estilo dialogante del presidente, le critica, por ejemplo, el veto a la ley de simplificación administrativa, que al final lo que necesita el empresariado, pequeño, mediano y grande, es una desburocratización del Estado, una facilitación en la tramitología, una aduana que ciertamente controle lo que tenga que controlar, pero igualmente facilite importaciones y exportaciones. No hemos tenido avances en megaproyectos como el Puerto de la Unión, que inicia allá en los gobiernos de Arena, pero en los 2 gobiernos del FMLN continúa ahí siendo básicamente un costo financiero para el Estado y los salvadoreños tremendo. No tenemos avances sustanciales ya en ese aspecto, y hay retrasos en otras obras importantes. Ciertamente la matriz energética ha sufrido cambios positivos, pero tenemos inversiones como la del Chaparral, que durante estos últimos 12 meses tuvo un estancamiento. El tema del transporte público, Citrams, es otro gran tema que no tenemos tiempo de hablar, y la modernización del aeropuerto. Este quizás es una mega obra que en comparación a las otras ha tenido más avances, pero cuando nos comparamos con los aeropuertos, por lo menos de la región centroamericana, estudios calificados nos señalan como un aeropuerto que quedamos ahí en 6º lugar, ¿no? En último en la región, básicamente. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos con la discusión económica. Creo que hay otros puntos que hemos dejado pendientes, y luego hablaremos del tema anticorrupción y la relación del gobierno con el sector empresarial, pero también con otras expresiones políticas del país. Regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema de carácter económico del cuarto año de gestión de Salvador Sánchez Serén. Y hay dos temas que no quiero pasar por alto, doctor Dada. Uno es en función de el cierre de este gobierno y una iniciativa de ley que se va a discutir próximamente en la Asamblea Legislativa de zonas económicas especiales. Y es un tema de debate porque en Honduras, en México y en otros lugares se han hecho modelos muy parecidos y hay una discusión muy fuerte si esos modelos realmente o esas lógicas de esas zonas promueven un desarrollo y condiciones económicas favorables. Ese es un aspecto. Y el otro, doctor Dada, la reforma de pensiones, o por lo menos el ejercicio que se hizo de reforma de pensiones y la discusión que esto generó, que tiene que ver con un sistema social, pero también tiene una vinculación o una implicación económica. Me gustaría tener sus reacciones de esos dos puntos. Mire, las zonas económicas especiales tienen sentido, por ejemplo, en países como Vietnam, con un régimen, o China, que tienen un régimen interno bastante planificado, controlado, y generan otro régimen. La forma en que está planteada en Honduras, que me parece que es lo que quieren copiar aquí, genera una especie de Estado dentro del Estado. Es un lugar donde ni la justicia, ni mucho menos las normas de trabajo y un montón de cosas, no tenemos tiempo, valen para esas zonas. Prácticamente la zona se convierte en un estado. Si se van a hacer igual que en Honduras, yo no tengo claro qué es lo que quieren hacer. A mi juicio, primero, son totalmente inconstitucionales. Pero segundo, generan islas de actividad económica y también de mucha explotación económica, porque tampoco las normas de salario mínimo valen para esa zona, ¿verdad? O sea, yo diría, en eso al menos hay que tener cuidado. Hay que recordar que el presidente Calderón Sol quería hacer del país una zona especial, ¿verdad? Que es otra cosa. Él decía que el país debía ser una sola zona franca. Quitar todos los impuestos de importación, quitar todas las normas que regularan salarios, etcétera, para todo el país. Esa era la lógica. Ahora lo quieren hacer para pequeños sectores. Yo soy bastante crítico de ese tipo de cosas porque normalmente lo que sucede en esas zonas no desciende al resto de la economía, más bien no se desparrama al resto de la economía. Reitero, se generan islas de crecimiento, de lujo, etcétera. Da trabajo para las zonas cercanas sobre todo, pero también importan mucho trabajo externo. Yo quisiera conocer bien el modelo, que todavía no lo ha definido el gobierno, pero en principio soy crítico. Sobre la reforma de pensiones, Sí. yo voy a decir algo que el otro día lo dije en una reunión y casi me matan, ¿verdad? Pero lo voy a decir en público. Nuestra reforma de pensiones contradice más los intereses de los pensionados y de los trabajadores que la que se dio en Nicaragua. Solo que la de Nicaragua provocó una rebelión y aquí, con un comité ad hoc más relacionado con las AFP que con los trabajadores, ¿verdad? Supuesto representante de los trabajadores y muy ligado a ANEP también, le dieron el visto bueno en nombre de los trabajadores y todos los medios de comunicación dijeron los trabajadores apoyan la ley de pensiones. Pero nuestra ley de pensiones resolvió temporalmente el problema fiscal sobre los hombros de los trabajadores y los pensionados. Yo soy bastante crítico de la reforma de pensiones que se hizo desde ese punto de vista. Acepto que resolvió un problema fiscal, pero había otras maneras de resolverlo que no eran tolerables para las AFP, ¿verdad? Fue la reforma de las AFP la que se impuso. Sorprendentemente, el gobierno terminó haciéndose cargo de la reforma hasta
la jefe de fracción del FMLN también dijo, nos sentimos orgullosos de la reforma de pensiones, que se había hecho contra la propuesta del gobierno. O sea, eso muestra una cosa importante también, Sergio, la debilidad política del gobierno, su dificultad de encontrar respaldos políticos que no solo son legislativos, ¿verdad?, para hacer las cosas que considera convenientes y termina haciéndose cargo de las cosas que no son convenientes. Solo hay un fenómeno superado, el decreto 743 contra la Sala de lo Constitucional, que a iniciativa de Arena dio la Asamblea contra los votos del FMLN, y después el FMLN se hizo cargo. Es algo parecido a lo que pasó con la ley de pensión. Ahora, Ramón, me gustaría escucharte sobre estos dos temas. No, bueno, yo creo que el tema de la reforma de pensiones se da en un momento en cuando el gobierno está hincado y tiene que asumir y tiene que aceptar y tiene que resolver un problema que tenía encima, que la reforma resuelve estructuralmente el tema de las pensiones, no, y lo agrava, porque el resultado en términos de los beneficios que los pensionados están recibiendo, los que están ingresando ya a recibir su pensión, no tiene nada que ver. Alguien que iba a recibir $1,200 de pensión, ahora va a recibir 400, para decir un dato. Y estoy hablando de un dato concreto, que es real, ¿verdad? Entonces, y cuando tú ves, disminuyeron, aparentemente hubo una disminución de los beneficios que iban a obtener las AFP, pero cuando haces las cuentas, el beneficio termina siendo mayor. Porque la reforma, si bien en apariencia le iba a quitar parte, un 1.5 a 2% de los beneficios que se le paga por la administración, ¿verdad? Pero finalmente al aumentar la cantidad de pensiones y aumentar otros elementos que la reforma le da, las AFP terminan con un mayor beneficio. Entonces, realmente no es una reforma que beneficie a la población. Y por otro lado, la crítica que se ha dicho, no ha habido un debate integral respecto de la pensión universal, de cómo es que efectivamente se va a incluir para que todas las personas adultas mayores, indistintamente de las aportaciones que hayan o no realizado, reciban una pensión por parte del gobierno. Ese es un elemento que está allí, una discusión que no se dio. En el otro tema, yo coincido totalmente, son islas que no contribuyen en nada al país, que prácticamente limitan, desconocen los derechos laborales. Nadie se puede quejar si le están afectando sus derechos laborales. Yo lo que creo es que el punto clave, y yo vuelvo a retomar, es que yo estoy de acuerdo con estrategias que el gobierno sigue, las alianzas público-privado muy bien. El problema es que todas estas estrategias que generan incentivos, que dan beneficios al gran empresariado, son beneficios que no están llegando a los sectores productivos, vamos a llamarle productivos, de menores niveles. Yo he planteado y hemos planteado en varias ocasiones que así como hay esa política de alianza público-privado, debería de haber, porque está con el gran empresariado, debería de haber la alianza público-comunitaria, en la que el gobierno invierte en infraestructura a nivel municipal, a nivel comunitario, para que esa capacidad productiva de la gente realmente se pueda desarrollar. Pongo dos ejemplos muy concretos. Guatajiagua, con una comunidad indígena productora del barro negro. No tiene un torno, no tiene un horno y no tiene un centro en donde comercializar su producto. Y tiene que vender su producto en crudo. Nahuizalco, comunidades indígenas, productoras de artesanía, lo que necesitan es un centro de comercialización, porque el que tienen, la alcaldía se los va a quitar. Es de la alcaldía y la alcaldía ya no les va a permitir seguir en ese centro. ¿Y qué es lo que necesitan? Un centro. ¿Cuánto puede costar el alquiler de una casa más o menos bonita? 400, $500 al mes. ¿Cuánta es la inversión al año? Pero no tiene esa inversión. Un tercer ejemplo, una cooperativa de Aguachapán en Guaymango, ¿qué necesita? Necesita tubos. Necesita un barril de melaza, necesita 2 barriles plásticos, una inversión como de $500.
Es lo que está necesitando esa cooperativa. Entonces estamos hablando, ¿cuál es la capacidad productiva que tiene esa gente y qué es lo que invierte el gobierno en infraestructura? Para que esas comunidades, por ejemplo, esa misma cooperativa de Huaymango, lo que necesita es tener un pequeño centro de comercialización de los productos agrícolas que producen. Eso no lo tienen. Y tienen entonces que estar vendiendo a agiotistas, a intermediarios, su producción. Entonces, estamos hablando de una estrategia que, si bien potencia al gran empresariado, no está potenciando esa capacidad productiva que está y que existe en el territorio. Y por otro lado, la política de incentivos, que sigue siendo importante, a mí me parece importante disminuir la tramitología y todo eso. Pero también hay que hacer una revisión de esa política de incentivos que se genera a través de un conjunto de leyes y si esa política de incentivos están cumpliendo con los beneficios que debe darle al país. Se genera o no más empleo, por ejemplo. Pero eso no se está en realidad controlando y haciendo mucho más eficiente que esos incentivos generen los beneficios que el país necesita. Antes de irme al corte, Luis Mario, me gustaría tener sus primeras ideas y luego en el siguiente bloque podemos hacer la conexión y la transición con el tema de la lucha contra la corrupción. Bueno, mire, en materia económica, ya que hemos tratado el tema fiscal, yo coincido con el doctor Dada, con Ramón, que el tema de pensiones alivió en ese momento una situación que viene arrastrándose desde gobiernos anteriores, incluyendo los del FMLN, en un aspecto en el que no encuentran los políticos un acuerdo para resolver, ¿ya?, el tema fiscal. No han logrado pactar un acuerdo en materia de ingresos, en materia de gastos. Fíjese, ciertamente hay algunos consensos y picos de acuerdos que se dan, paradójicamente, en época electoral. Se dieron en el 2008 para que el primer gobierno del FMLN encontrara, digamos, medianamente aliviado el problema fiscal, más de 2.500 millones de dólares que se aprobaron en ese año, y muy probablemente, por las señales que estamos observando, vamos a tener consensos en materia fiscal también, ahora en 2019, para que el siguiente gobierno también, de alguna manera, encuentre medianamente aliviado el problema. Pero hay vencimientos de deuda en los próximos 5 años, de casi 3.000 millones de dólares si lo sumamos. Si no encontramos ahí un consenso legislativo, vamos a continuar arrastrando un problema que nos llevó ya a un default, básicamente a un impago, a no poder cumplir las obligaciones que tiene el Estado con organismos financieros internacionales, y ojalá no sea más grave cuando se trate de no poder ni siquiera pagar salarios de los empleados públicos. Lo que nos está pasando es lo que ya dijimos, no tenemos claridad de qué país queremos. Cuando la tengamos, vamos a poder entonces calcular cuánto nos cuesta ese país que queremos. Y entonces es que tenemos que ponernos de acuerdo. Mientras tanto, vamos a seguir entonces con reformas, que ciertamente son importantes. De hecho, nosotros hemos registrado que en los últimos 12 meses, el presidente Sánchez Serén ha logrado construir alianzas y coaliciones en la Asamblea para que prácticamente todas sus iniciativas de ley sean aprobadas, y fíjese usted, por la mayoría de partidos, si no es que por la totalidad, incluyendo al principal partido de oposición política, Arena. Y tiene aún, digamos, un mérito mayor, que ha logrado consensos en el tema de empréstitos. Este quizás es el año en el que más préstamos internacionales le ha ratificado la oposición al gobierno. Pero eso no basta para resolver el bajo crecimiento económico, esa dinamización que necesitamos de la economía para un fin último, que es la generación de empleo. Y ahí hay problemas colaterales que ya hablamos de ellos, que tenemos que resolver. Solo la inseguridad pública, de acuerdo a cálculos del mismo Banco Central de Reserva, le cuesta al país 18 puntos del Producto Interno Bruto. Imagínense invertir ese 18% en la capacidad productiva, como decía Ramón, en el micro y pequeño empresario, en ese autoempleo que se genera cuando uno va a estos pueblos que el doctor Dada mencionaba, que han crecido en turismo. Hombre, nos daría un potencial enorme. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos del tema de la lucha contra la corrupción, cuál es el saldo pendiente de este gobierno, qué aspectos han sido aciertos y también un poco su relación con empresarios y otros sectores políticos. Regresamos.
Último bloque de la entrevista especial que tenemos en esta oportunidad de un panel de análisis del cuarto año de gestión de Salvador Sánchez Serén con Luis Mario Rodríguez, Ramón Villalta y Héctor Dadires. Y en la pausa hemos seguido discutiendo este tema porque el tiempo no nos daría o sería insuficiente para abordar y hacer un análisis de toda la gestión gubernamental, pero creo que para nuestros amigos y amigas de la audiencia hemos abordado puntos o tópicos que son estratégicos. Antes de finalizar esta entrevista, vamos a escuchar declaraciones de Óscar Ortiz, que brindó 4 años atrás en la primera entrevista de República a Carlos Toledo sobre el tema de la lucha contra la corrupción, y en función de eso vamos a debatir en este último bloque. Escuchemos. Para avanzar económicamente, para mejorar la inversión pública, para poder cumplir con los planes, las metas y los propósitos que nos hemos propuesto, hay que golpear la corrupción. Hay que ponerle obstáculos fuertes a la corrupción. En el país en general se ha venido mejorando, pero no es suficiente. Ahora, cuidar el recurso público. Incluso investigar funcionarios propios. Bueno, si es que todo proceso de golpear corrupción, todo proceso de cerrarle las puertas a la corrupción implica que tú tengas mecanismos adecuados para investigar, facilitar que se investiguen procesos. Por eso ahora se ha creado lo que se llama la Secretaría de Participación y Transparencia. Ya no es su secretaría, hoy va a ser secretaría, pero además el Instituto de Acceso a la Información. Ahí tenemos entonces las declaraciones que brindó 4 años atrás Óscar Ortiz. Hablaba de mecanismos de investigación contra actos de corrupción y que podría significar también ver funcionarios de su mismo gobierno o de los que han estado en gestiones anteriores. ¿Cuál es su lectura y su análisis sobre las acciones de política, si han existido o no, en materia de lucha contra la corrupción de la actual gestión gubernamental, doctor Dada? Yo debo decir que a la corrupción hay que agregar la transparencia. Y creo que estamos en un momento donde la transparencia ha aumentado. Eso es bien importante. Desde la ley de acceso a la información que se dio en el gobierno anterior, en el gobierno de Funes, hasta hoy tenemos información que no se tenía antes. Por ejemplo, yo como economista he tratado de obtener información de cómo se privatizaron los bancos. Y no de cuando entré al gobierno, cuando yo era investigador nada más económico. Era imposible. Es todavía imposible, porque no parece que no hay la información adecuada. Hoy usted tiene información de todo. Esa es una gran ventaja de la población, porque eso permite tener indicios de corrupción, no seguridades, pero sí indicios que antes no se tenían. Lo que quiere decir que ahora la población tiene acceso a estar informada de malos manejos de fondos que antes no se tenían. Eso a mí me parece que es un avance muy importante. Yo suscribo las palabras de Óscar Ortiz, pero debo decir que no se ha actuado con la contundencia con la que él habló. ¿Por qué cree que ha pasado eso, doctor? Es un problema de debilidad política. Creo que ese es uno de los problemas más importantes, porque Luis Mario dijo, el presidente ha conseguido que se le aprueben sus leyes. Yo le diría, y ha tenido que debilitar muchas de sus propuestas de ley para conseguir esos votos. Porque la relación con Gana y con el PCN no ha sido la misma que se tenía con el PCN en los gobiernos de Arena, que era automática. Como dijo una vez Ciro Cruz Cepeda, nunca he leído, nunca lo leeré, pero soy capaz de dar la vida por este proyecto. Eso ya no pasa. Y la prueba está en la reforma de pensiones, ¿verdad? Sí. Que ese es también un avance en la institucionalidad democrática que desgraciadamente favorece a otros. Quiero decir que la corrupción sí debe ser combatida con mucha más energía que lo ha hecho este gobierno. Y ojalá también se combatiera de otros sectores de la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando expulsaron al presidente Saca de Arena, que el presidente de Arena de entonces dijo que en la caja fuerte de Arena estaban las pruebas de su corrupción y que por eso lo
expulsaban. Pero esos documentos nunca han sido entregados. Si había pruebas de corrupción, que yo no estoy seguro, ¿verdad? No estoy diciendo, eso lo dirá el juez. Pero si tenían pruebas de corrupción, tienen la obligación ética de mostrarlo. ¿Qué quiero decir? Que no solo quienes tienen el puesto de funcionarios tienen la obligación. Todo el que tenga información de que un funcionario es corrupto tiene que denunciarlo. Porque no se vale, como dirían los argentinos, farrearse con los dineros del pueblo, ¿verdad? Los impuestos que se pagan son del pueblo, ya no son ni siquiera del que los pagó, ¿verdad? Entonces hay que responder a ellos y un funcionario público tiene que ser honesto. Ramón. Bueno, evidentemente, y uno compara entre los últimos 6, 7 años, 8, 10 años, sí ha aumentado las condiciones de transparencia, la percepción de corrupción también aumenta, pero la percepción de corrupción aumenta en proporción directa con el aumento de la transparencia. Entre más acceso a información tenés, también tenés más posibilidades de poder decir, hay corrupción. Los procesos judiciales que se han abierto, no todos han tenido un final como uno hubiera querido que tuvieran. Lamentablemente también la Fiscalía no actúa de la manera como debería de hacerlo, no presenta la prueba de la manera como debería de hacerlo, etcétera. La Asamblea Legislativa aprueba reformas de ley de extinción de dominio, aprueba una ley de probidad. Ambas cosas han sido declaradas inconstitucionales porque obviamente están generando condiciones que abren portillos a la corrupción, abren portillos de opacidad. Qué bien que han sido declarados inconstitucionales estas reglas que se habían aprobado y que obviamente todos esos elementos también contribuyen a aumentar el grado de percepción de corrupción. Yo sí creo de que aquí hay compromisos internacionales a los que no se le están dando el seguimiento y el cumplimiento efectivo. Todo lo que tiene que ver con las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción, que hay una cantidad de medidas importantes y que hay una revisión más o menos sistemática del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las convenciones, y hay una importante cantidad de recomendaciones que se han hecho en todos los informes, y al hacer un balance del cumplimiento de todas las recomendaciones, efectivamente todavía hay mucho que trabajar en esa materia. Creo que a El Salvador le falta, y este ha sido un tema que se ha venido discutiendo, es cómo avanzamos hacia un sistema de integridad, en donde efectivamente todas las entidades que tienen que ver no solo con el control, sino en la administración, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la misma Corte Suprema de Justicia, el órgano ejecutivo, etcétera, se genere un entendimiento, un acuerdo con participación del sector empresarial, de los sectores sociales, de manera de avanzar hacia un sistema mucho más de integridad. Tenemos una Asamblea Legislativa que no cumple de manera eficiente con los compromisos que la misma Ley de Acceso a Información establece. No tenemos, digamos, una Asamblea, un Parlamento abierto que cumpla con reglas de mayor transparencia. Entonces yo sí creo que hay avances importantes, pero que todavía nos falta mucho por caminar. Me quedan justo 3 minutos para escuchar la intervención final de Luis Mario Rodríguez. Justo, mire, si hay un tema que cruza América Latina es justo la sed que ha surgido en la sociedad civil al enterarse de toda esta situación y escándalos de corrupción, sí, porque no haya impunidad, porque se procesen, porque haya más transparencia. El gobierno del presidente Funes, particularmente el presidente Funes, quiso obstaculizar ya la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. No es un mérito de ese gobierno que haya transparencia en el país. Hubo un grupo promotor de la sociedad civil donde hubo medios de comunicación, organizaciones civiles que impulsaron esa ley y que finalmente la Asamblea Legislativa la aprobó para que ahora todos los ciudadanos puedan exigir más transparencia y para que los funcionarios actúen de acuerdo a lo que establece toda la legislación para el control de los bienes públicos. Ya lo decía Ramón y el doctor Dada, tenemos ahora legislación que permite más transparencia y también tenemos intentos de obstaculizar, como en aquel momento lo hizo el expresidente Funes con la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahora hay gente que quiere torcer la ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, de funcionarios y empleados públicos.
esta nueva ley de probidad y la extinción del dominio, que ya lo señaló Ramón, que se declararon inconstitucionales. Aquí lo importante es fortalecer a las instituciones que tienen a su cargo la investigación del delito. La Fiscalía General de la República, el mismo órgano judicial y la depuración que podría necesitar en algún momento. La Corte de Cuentas de la República quizás es una de las instituciones que más urge, ya que se pueda en su momento, revisar su integración y la manera en que se nombra a sus titulares. Yo creo, Carlos, que sí hemos avanzado, que es importante que funcionarios y exfuncionarios sean sometidos a escrutinios, ¿ya?, que sean exhaustivos acerca de cuál ha sido su actuación en el gobierno y que también hagamos todo de acuerdo a la ley. Y con esto termino. Esta sed por la transparencia y la lucha contra la corrupción debe ser en base a derecho, al debido proceso, a los principios que la Constitución establece. No se vale tampoco que adversarios políticos intenten manchar la credibilidad de funcionarios inventando también situaciones de presunta corrupción. Y ahí estamos entonces en una mezcla muy compleja que hemos visto en América Latina, y El Salvador nos ha salvado de ello, donde vienen acusaciones y contraacusaciones. Para que eso no suceda, lo más importante es que las instituciones sean independientes, fuertes, y que sean las que tengan la última palabra en esta materia si alguien ha cometido o no un acto de corrupción. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, Luis Mario, Ramón, doctor Dada. Hemos hecho un análisis de diferentes tópicos de 4 años de gestión, pero que nos llevan a asuntos estructurales, y vamos a seguir haciendo estos análisis, y tienen el espacio abierto en República para que hagamos ello. Y gracias por acompañarnos justo en el 4º aniversario de este programa de opinión pública. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy amables, ha sido un gusto. Vamos a hacer un enlace con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este viernes 1 de junio. Gusto saludarte, Luis. ¿Qué tal? Entiendo que estuviste de vacaciones, descansando Muy bien, un poco. descansado. Qué bueno, rico, como se tienen que hacer las vacaciones. Buenos días para ti, buenos días para tus panelistas y a todos los televidentes de Canal 33. Comentarte, el día de hoy pues le damos la bienvenida al mes del medio del año, a decirle, bueno, hay que ver si las actividades que nos prometimos para el principio se han cumplido, si no, pues darle más seguimiento. Hoy vamos a tener un show de serpientes dentro del set. Vamos a tener un caricaturista, vamos a tener también la visita del payasito más lindo de la televisión, va a estar con nosotros Cocolito, también va a estar Don Chepe, las aventuras de Don Chepe, por supuesto las entrevistas médicas que siempre dan el toque interesante a la revista, y por supuesto las ocurrencias de cada uno de nosotros, los presentadores. Te invito a que te quedes con nosotros. Excelente, muy amplio, muy diverso, muy interesante el programa de este primer día del 6º mes. Ya estamos interesante hacernos la discusión si logramos alcanzar las metas que nos proyectamos a mitad de año, y las que no, pues seguir trabajando para alcanzarlas, Luis. Exactamente, así que te invito a que te quedes con nosotros y a toda la teleaudiencia, y pónganse las pilas. Excelente programa entonces, igualmente, éxitos y un saludo a todo el equipo. Reitero el agradecimiento, caballeros, por haberme acompañado, y a ustedes, amigos, será el próximo lunes 6:30 en República.